Buenas Gorrinacio, Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar cómo se juega a Dune Imperium, este juegazo que está basado en las novelas de Dune y que fue elegido el año pasado por el grupo de Telegram de Juegos Rinos como el mejor juego del año pasado. Así que como no podía ser de otra forma, tenía que hacerle un tutorial. Sin mucho más, dentro vídeo. Y como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos será poner el tablero desplegado en el centro de la mesa. Lo siguiente que hacemos es colocar la figura del Mentat en este hueco del tablero en el Consejo de Landsraad. Después colocamos en la parte superior de cada una de las facciones el token correspondiente a su facción. En total son 4 tokens que quedarán tal que así. Después separamos del mazo de cartas estos 3 mazos que están compuestos por cartas que son todas iguales y los dejamos al lado del tablero en un lugar donde todos los jugadores lleguen. También separamos del mazo de cartas todas estas cartas que, como veis, son las que no tienen ningún valor de compra aquí arriba, y repartimos esas cartas a cada jugador de la siguiente forma: una de anillo heráldico, 2 de Dune el planeta del desierto, una de búsqueda de aliados, una de reconocimiento, 2 de argumento convincente, 2 de daga y una de diplomacia. Estas 10 cartas formarán el mazo inicial de los jugadores. El resto de cartas restantes las barajaremos y sacaremos 5 cartas formando el mercado de compra inicial. También barajaremos y dejaremos en un mazo al lado del tablero las cartas de intriga. Al lado del tablero también dejamos una reserva de las fichas de especias, Solaris y agua para que todos los jugadores lleguen. Si os dais cuenta, hay fichas grandes de especia y de Solaris que valen básicamente por 5 de las pequeñas. Lo siguiente que haremos será preparar el mazo de conflicto. Para ello tenemos que separar las cartas de conflicto por niveles: nivel 1, 2 y 3. Después vamos a barajar cada uno de los niveles por separado. Después cogeremos todas las cartas de conflicto de nivel 3 y nos las quedamos en un mazo. Del mazo de conflicto de nivel 2, una vez barajado, cogemos solo 5 cartas, las cuales agruparemos en un mazo y pondremos encima de las cartas de conflicto de nivel 3 que habíamos preparado antes. El resto de cajas de conflicto de nivel 2 a la caja del juego. De las de nivel 1 cogemos una que pondremos encima de nuestro mazo y las restantes a la caja. El mazo de conflicto que hemos preparado lo pondremos en el tablero en la zona de conflicto. Después repartimos a cada jugador una de las cartas de líder. En el juego base vienen hasta 8 líderes. Yo os enseño aquí 4 de ejemplo. ¿Qué tenéis que tener en cuenta de los líderes? Pues bueno, que dependiendo del número de hexágonos que tengan aquí, mientras menos hexágonos tengan, es que es más fácil de llevar y son recomendados para las primeras partidas. También tenéis que tener en cuenta la facción a la que pertenece cada uno de los líderes. Si os dais cuenta, por ejemplo, estos dos pertenecen a la casa Atreides, esta es la casa Riches y esta a Harkonnen. El juego nos dice que no es muy recomendable meter a 2 líderes de la misma casa en una partida, porque al final en el juego te estás enfrentando y realmente estos líderes no se enfrentarían de la misma casa entre sí. Los líderes se pueden repartir de forma aleatoria y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de jugar nuestro líder es las habilidades que tienen, que evidentemente mientras más hexágonos tengan, pues un poquito más difícil de llevar van a ser sus habilidades. La habilidad de la izquierda de nuestro personaje es una actividad pasiva, o sea, está activa durante todo el rato durante la partida. En cambio, la habilidad de la derecha solo se va a activar cuando usemos una carta que tiene el anillo heráldico. Nuestro mazo inicial lo barajaremos y lo pondremos a la izquierda de nuestro personaje donde pone mazo. También repartiremos a cada jugador el color que escoja de las fichas de su color, que está compuesto por estos cuadraditos, estos cilindros, esta pieza, 3 muñecos y estas 3 estandartes. Daremos también a cada jugador una ficha de agua. De los 3 agentes que se nos reparten, nos quedamos con 2 y el tercero lo ponemos en este hueco de maestro de armas del tablero, que es donde lo vamos a poder conseguir. También colocaremos uno de nuestros cilindros en el track de puntos de victoria. Si somos en una partida a 4 jugadores, pondremos el track aquí. Si no, en cualquier otro número empezaremos en el 0. Ponemos la ficha del indicador de combate con la cara roja hacia arriba en el 0 en el track de combate. También cada jugador cogerá uno de sus cubitos y lo colocará en uno de los 4 huecos de cada una de las 4 facciones del juego base. El orden da igual. Después cada jugador colocará en uno de estos círculos que representa la zona de guarnición 3 de sus cubitos. Por último, sorteamos el token de jugador inicial, que como sabéis siempre en las explicaciones me toca a mí. Tengo una suerte tremenda. Y ahora que ya tenemos todo preparado, veamos cómo se juega. El turno de juego en Dune Imperium se divide en 5 fases. Vamos a ir viendo una a una. La primera fase es la fase de inicio de ronda. En esta fase lo que haremos será revelar una carta de conflicto que pondremos en el tablero en este hueco, encima de las cartas de conflicto que hayamos revelado ya antes. En este caso, como es la primera, pues ahí. Después, cada jugador cogerá de su mazo 5 cartas. Estas 5 cartas formarán su mano inicial. En caso de que en esta fase un jugador vaya a robar cartas del mazo y no tenga cartas suficientes para robar 5, o bien no haya ninguna carta en el mazo porque están todas ya en descartes, en ese caso barajaría los descartes y robaría cartas hasta tener 5 o las 5 cartas que tuviera que robar, si es que no hubiera robado ninguna. Una vez hecha la fase 1, llegaremos a la siguiente fase, que es turno de los jugadores. En esta fase los jugadores van a jugar de uno en uno siguiendo las agujas del reloj y empezando por el jugador inicial. En su turno el jugador podrá jugar o bien un turno de agente o bien un turno de revelación. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El turno de agente consiste en
llevar a nuestros agentes a zonas del tablero. ¿Pero cómo los podemos llevar? Pues para ello tenemos que jugar cartas. Las cartas, como veis, tienen aquí unos iconos que corresponden con los iconos del tablero. Como veis, por ejemplo, la daga tiene este hexágono verde que corresponde con todos los huecos para poner agentes que hay en el Consejo del Astrad. O esta carta de diplomacia que, como veis, corresponde los iconos que tiene la carta con los iconos de las 4 facciones que tenemos en el juego. Eso quiere decir que si nosotros en nuestro turno de agente jugamos, por ejemplo, esta carta de diplomacia, podríamos poner nuestro agente en cualquiera de los huecos de las facciones que hay en el tablero. Para poder ponerlos en uno de los huecos del tablero, aparte de cumplir la condición de que hemos tenido que jugar una carta que nos permita poner a nuestro agente en ese sitio del tablero, tenemos que tener en cuenta que no podemos poner un agente en un hueco donde ya hubiera agentes. Si por ejemplo aquí ya hubiera un agente, no podríamos ponerlo, aunque el agente que hubiera fuera nuestro. Y también tenemos que tener en cuenta que en caso de que tengan iconos, como es este caso o este caso, tenemos que pagar primero ese coste antes de poner el agente. Si por ejemplo yo hubiera jugado la carta de diplomacia que veis que puedo poner en el hueco de los Fremen, podría poner aquí nuestro agente y ganar este beneficio, o aquí siempre y cuando pagara antes uno de agua para poder ganar este beneficio. Tenemos que tener en cuenta que hay cartas que no tienen ningún icono, pues evidentemente esas cartas no vamos a poder usarlas en este turno de agente. También tenemos que tener en cuenta que si usamos la carta del anillo heráldico, vamos a activar la habilidad del anillo heráldico de nuestro jugador, que en este caso es robar una carta más, que irá a nuestra mano. También tenemos que tener en cuenta que cada vez que llevamos a uno de nuestros agentes al hueco de una facción, ganamos un punto en el medidor de influencia con esa facción. Si en algún momento nuestro medidor llega a este hueco, ganaremos un punto de victoria, que subiremos en el track de puntos. Pero también tenemos que tener en cuenta que si en algún momento por efectos del juego nuestro marcador baja de nuevo para abajo, perderemos de nuevo este punto de victoria que nos habíamos apuntado en nuestro marcador. Si en algún momento durante el juego subimos aquí en este track, ganaremos esta bonificación, que es que nos dan una de agua, y además ganaremos un punto de victoria y la ficha de alianza con esta facción. Al igual que nos pasaba aquí, si en algún momento volvemos a bajar por efectos del juego, perderemos el punto de victoria y la ficha de la facción, pero lo que no perderemos será la bonificación que habíamos ganado, la cual, si volvemos a subir, volveremos a ganar la ficha, recuperaremos nuestro punto de victoria y ganaremos una bonificación nueva. Si en algún momento durante el juego un jugador nos llegara a superar en este track, perderíamos el punto de victoria y le tendríamos que dar la ficha de alianza con la facción. Cuando un jugador llega a la parte de arriba, ya nadie le va a poder quitar ni el punto de victoria ni la ficha de alianza con la facción. Ahora vamos a ver qué podemos conseguir en cada uno de los huecos donde podemos poner los agentes en el tablero de juego. En Choam podemos conseguir Solaris, que es básicamente la moneda del juego. Si ponemos aquí conseguimos 3 Solaris, y si ponemos aquí podemos intercambiar, dependiendo del número de especias que demos, ganaremos este número de Solaris que tenemos debajo. Si por ejemplo damos 3 especias, ganaremos 8 Solaris. En estas 3 zonas del tablero vamos a poder conseguir especias. ¿Cuántas especias? Pues en esta 3 más la acumulada, aquí 2 más la acumulada y aquí 1 más la acumulada. Recordar que si pusiéramos aquí tenemos que pagar antes, al igual que aquí, el coste para poder poner ahí a la gente. La acumulada es porque en este hueco se van a ir acumulando ciertas especias en cada turno de juego. En el Consejo del Astrad tenemos varias zonas. Aquí, que esto solo se permite una vez por partida, pondremos a nuestra gente, pagaremos 5 Solaris y pondremos nuestro disco aquí. Esto lo que nos hace es que en el turno de revelación nos va a dar 2 puntos de compra. Si ponemos el agente en Mentat, pagaremos 2 Solaris, podremos robar una carta extra y además robaremos al Mentat, que será un agente extra que vamos a tener en este turno para realizar acciones. También podemos ponerlo en Maestro de Armas, que pagando 8 Solaris y también solo una vez por partida, podremos coger un agente extra que ya estará con nosotros para el resto de la partida. A partir de ese momento pasaremos a tener 3 agentes. También tendríamos el hueco de convocar tropas y el salón de oratoria, que este hueco pagando 4 Solaris nos va a dar 4 tropas, y este del salón de oratoria sin pagar nada nos va a dar una tropa y uno de compra. También tenemos otros huecos en el tablero que nos van a permitir, en este caso por ejemplo, robar 3 cartas pagando 2 de agua, o aquí por ejemplo que ganaremos una tropa y una carta de intriga. Como veis, algunas zonas del tablero en las que ganamos tropas tienen un icono de 2 espadas cruzadas. Esto nos va a servir para lo siguiente: si por ejemplo yo pusiera en el turno de agente mi agente ahí y pagara las 6 especias, ganaría 2 de agua y 5 tropas. Estas 5 tropas yo podría meterlas directamente en mi zona de guarnición, pero como el sitio donde las he conseguido tiene este icono de las 2 espadas cruzadas, podría decidir meterlas directamente en la zona de batalla. Además de estas 5 tropas que he conseguido, podría meter también tropas que he conseguido durante este turno y hasta 2 más de mi guarnición, que podría meterlas también ahí. Tenéis que tener en cuenta que todas las tropas que estén en la zona de batalla van a ser las que van a contar para la batalla. Todas las tropas que tengamos en la zona de guarnición no van a contar para la misma. El
mazo de cartas de intriga son estas, y son cartas muy poderosas que nos van a permitir que podamos jugarlas durante nuestro turno si tienen el textito de aquí abajo de trama. Esta carta, por ejemplo, como veis, nos da 1 de agua. Cuando ya hemos jugado todos nuestros agentes, llega el momento del turno de revelación. En el turno de revelación lo que vamos a hacer es que vamos a jugar el resto de cartas que nos quedaban en mano. En mi caso eran estas cartas las que me quedaban en mano. En el turno de revelación solo vamos a tener en cuenta la parte azul de abajo de las cartas. Los iconos azules de nuestras cartas nos sirven para comprar en el mercado. En este caso tenemos 2 y una 3 y otros 2 extra que, si recordáis, habíamos puesto aquí. Con lo cual tenemos 5 de compra. Con esos 5 de compra podríamos comprar cualquiera de las cartas que vemos. El valor de compra es este, con lo cual, por ejemplo, yo podría comprar esta carta pagando los 5 que iría a mi descarte. Si la comprara, pues evidentemente tendría que sacar otra del mazo y volverla a poner aquí. Como veis, teníamos también estas 3 cartas que pusimos al principio. Esta la podemos comprar y nos va a dar más compra para las siguientes rondas. Y esta, por ejemplo, que si la compramos por 9 de compra, que como veis es bastante, nos da un punto de victoria. Como veis, esta carta tiene un iconito, con lo cual no sabemos cuál es su valor de compra, y eso es porque esta carta solo se puede comprar cuando ponemos nuestro agente en el espacio de pliegue, que como veis coincide el icono. Una vez hecha la compra, lo siguiente que tendremos que hacer es calcular nuestra fuerza de combate. Como veis, es muy sencillo. Por cada tropa que tengamos aquí tendremos 2 de combate. En este caso tenemos 7 por 2, 14 de combate. También tendremos que sumar 1 por cada icono de espada que tengamos en nuestras cartas que acabamos de bajar en el turno de revelación. En mi caso tenía un icono de espada, por lo que tendría 1 más. Si en algún momento nos pasamos de 20, la ficha, como recordáis, por el otro lado tiene un 20. Le daríamos la vuelta a la ficha y la empezaríamos otra vez en 0 para contar más de 20. Una vez hecho eso, cogeremos nuestras cartas e irán a descarte con el resto de cartas que ya habíamos usado en este turno. Una vez que hemos acabado nuestro turno, esperaremos a que acaben el resto de jugadores y pasaremos a la siguiente fase, la fase de combate. Una vez que hemos calculado la fuerza de combate de todos los jugadores van a poder decidir si quieren o no usar una carta de intriga, pero intriga de combate, que como veis tienen abajo puesto que son de combate. Evidentemente, un jugador no puede jugar una carta de intriga de combate si no tiene al menos una tropa en la batalla. Estas cartas, como veis, otorgan más poder de combate. Si por ejemplo yo jugara esta carta, subiría 4 en el track de combate. Para jugar las cartas de intriga tenemos que jugar por orden de turno, y en nuestro turno podemos decidir si queremos pasar, pero cuando nos vuelva a llegar el turno tendríamos que jugar esta carta de intriga. Una vez que todos los jugadores ya han decidido si juegan o no cartas de intriga y ya se ha decidido el valor definitivo de su valor de combate, el vencedor, que en este caso soy yo, se llevará el subir un punto en cualquiera de las facciones y 2 Solaris. El segundo jugador se llevará 3 Solaris y el tercero 2 Solaris. En caso de que haya un empate, no se considerará que hay un vencedor de batalla y ambos jugadores que hayan empatado bajarán a la segunda posición y ambos ganarán la recompensa de la segunda posición. Y lo mismo pasará evidentemente con el siguiente jugador que hubiera, que si el jugador primero y segundo han bajado a la segunda posición, el siguiente jugador bajará a la tercera posición. Hay que tener en cuenta que en caso de empate hay cartas de intriga que vamos a poder jugar, como esta, que pone desempate porque se resuelve en la fase de combate del desenlace. Eso nos haría ganar 2 puntos extra de combate y nos daría, pues evidentemente, la victoria. También tenemos la opción de jugarla para ganar 10 de especias, que no está nada mal. También hay cartas de intriga como esta, que si hemos ganado al vencedor, cuando la juguemos le vamos a dar 3 especias. Hay algunas cartas de conflicto que, como veis, tienen este icono. Este icono lo que significa es que en caso de que ganemos la batalla, el ganador de la batalla tendrá que poner una de sus fichas de victoria en el sitio donde se ha hecho la batalla. En este caso, como veis, la batalla ha sido en Arraken. Si yo fuera el vencedor, pondría mi token de victoria en el hueco de Arraken. Si cuando vamos a poner nuestro indicador de victoria en una zona ya hubiera un indicador de victoria de otro jugador, quitaríamos el de ese jugador y pondríamos el nuestro. Estos indicadores de victoria tienen un papel muy importante en el juego, y es que cada vez que un agente venga aquí, sea nuestro o de los contrarios, él va a ganar el beneficio indicado aquí, pero yo, por ser el poseedor de la zona, voy a ganar el beneficio que ponga al lado, en este caso un Solaris. También hay que tener en cuenta que si en un momento de revelación de carta de conflicto vuelve a salir una zona que ya es controlada por nosotros, en este caso imaginaos Arraken, que era la que ya controlábamos, podríamos meter gratis un cubito de nuestra reserva a la zona de conflicto, pero directamente a la zona de conflicto de combate. Después de la batalla, todas las tropas que han participado se van a la reserva, fuera del tablero.
no vuelven a la guarnición. Jugado el turno de combate, iremos a la cuarta fase, que es la de hacedores. En esta fase simplemente tendremos que meter recursos de especia en todas las zonas donde tengamos un icono de hacedores, tal que así, teniendo en cuenta que para poder meter la especia no tiene que haber ningún agente en la zona. Una vez jugada la fase de hacedores, jugamos la fase de retorno, que es muy sencilla. Todos los jugadores van a recuperar a sus agentes del tablero, y si algún jugador lo tuviera de esta ronda, devolverá el mentat a su posición de tablero. Por último, para acabar la ronda, le pasaremos el token de jugador inicial al siguiente jugador en orden de las agujas del reloj. La partida puede acabar de dos formas, o bien cuando se robe la última carta de conflicto, que será justo en la ronda 10, o bien si al final de cualquier ronda un jugador ha llegado a 10 o más puntos de victoria en el track de puntos. En cualquiera de los dos casos se produce la fase que se llama de desenlace. En este momento los jugadores, si tienen cartas de intriga con el texto desenlace, van a poder jugarlas en este momento. Una vez que todo el mundo ha jugado sus cartas de intriga de desenlace, el jugador que tenga más puntos de victoria habrá ganado. En caso de que haya empate, se mirará quién tiene más especias. En caso de que haya empate, se mirará quién tiene más Solaris. En caso de que siga habiendo empate, se mirará quién tiene más agua. Y por último, en caso de que permanezca el empate, miraremos quién tiene más tropas en la guarnición. Y hasta aquí la explicación de Dune Imperium. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido mi Dune Imperium? Pues bueno, estoy en consonancia con mi grupo de Telegram y creo que es un juegazo tremendo. La verdad que es €1 y bueno, pues esto va a generar ciertas gracias en torno a mi persona y los juegos euros, ya que siempre digo que no me gustan los euros, pero bueno, es un juego euro bastante bien tematizado. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.